Los miércoles las mujeres se toman la mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Emilia García de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida. Hola, Álvaro, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a Pierina Ferretti de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Buenas noches, Álvaro. Vamos a analizar lo que ocurrió el día de hoy con la salida de Patricio Fernández, quien estaba coordinando los actos de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo lo lees, Emilia? ¿Qué te pareció la salida de Pato Fernández? Se esperaba igual, ¿no? Con toda la presión que hubo, sobre todo el lunes, creo que su salida era inminente. A mí me llama la atención que a 2 meses de una fecha tan importante para el relato político de este gobierno, como que no está claro cuál va a ser el tono que va a adoptar su conmemoración. Y aún así creo que la salida de Patricio Fernández es lamentable porque en el fondo, cuando uno analiza los dichos, lo que él dijo, a mí me cuesta ver negacionismo, como lo han acusado el Partido Comunista, Carmen Hertz y compañía, porque una cosa es analizar las causas de un resultado, que en este caso es el golpe, y otra cosa es avalar o condenar ese resultado, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de negacionismo es súper importante ver cómo llegamos a que exista este quiebre democrático ese 11 de septiembre, para así nunca más volver a repetir aquellas circunstancias que causaron este quiebre democrático. Entonces, yo creo que es lamentable que el Partido Comunista y ciertos sectores de la izquierda quieran imponer una visión sobre algo que hasta el día de hoy, y como es la historia, que se sigue reescribiendo todos los días, y creo que eso es súper peligroso para la democracia. Un nuevo flanco, Pierina, cuando se suponía que Patricio Fernández iba a adoptar una mirada que pudiese convocar a otros sectores, que no fuera una celebración solamente que tuviera que ver con el color del gobierno, básicamente, ¿no? A ver, yo creo que acá hay un problema más de fondo, que tiene que ver que una persona que ocupa un rol que tiene que ser articulador de distintos sectores, no cumple esa función cuando una parte importante de los sectores incumbentes, en este caso en la conmemoración de los 50 años del golpe, esta persona encargada de articular no logra, ¿cierto?, conectar, no logra articularse, no logra, digamos, generar relaciones políticas de confianza, de diálogo, y creo que en ese sentido la relación tensa que se mantuvo con las organizaciones de derechos humanos es un elemento que hay que tener en consideración, ¿ya?, de esta salida y también del rol que está llamado a jugar la persona que coordina las actividades. Y creo que sí tiene que ser una persona transversalmente reconocida, tanto por organizaciones de derechos humanos como por los actores políticos, como por sectores de la sociedad civil, que van a ser... ¿No cumplía el perfil? Me parece que no, me parece que efectivamente es una figura que desde que fue nombrada causó cierto incomprensión, digamos, la decisión de nombrarlo, precisamente porque habiendo en Chile varios nombres de personas que cumplen con características, digamos, de ser muy respetados en el campo de los derechos humanos, además de ser personas dialogantes, no ser personas sectarias, ser personas que podrían convocar a distintos sectores a tener un diálogo que tiene que convocar a la sociedad completa. La sociedad completa incluye, por cierto, y en un lugar particular, destacado, a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, familiares, sobrevivientes, y también a las organizaciones de derechos humanos. No son cualquier cosa. Si no fuera por esas organizaciones no estaríamos donde estamos. Lo que se ha avanzado no por obra y gracia ni por buena voluntad del campo político. Se ha avanzado porque aquí ha habido personas que desde el 12 de septiembre de 1973, o desde el 11 mismo de septiembre de 1973, estuvieron peleando por la defensa de los derechos humanos en contextos donde se decía que los desaparecidos eran un invento, que no eran blancas palomas y todas esas cosas que hemos escuchado. Eso es una cuestión. Otra cosa que yo diría que es muy preocupante, que a 50 años del golpe, la derecha está tratando de instalar este relato. Chile estaba en una situación de crisis tal que era inevitable el golpe. Entonces, evitemos, ¿cierto? Lo que hay que evitar es la polarización, lo que hay que evitar, digamos, es la confrontación política a tales niveles, porque entonces conversemos entonces de cómo estaba Chile. Y eso es justificar el golpe. Podemos hablar, por supuesto, de la crisis social que atravesaba Chile,
tenemos que ser desde la izquierda críticos y autocríticos con respecto a las propias contradicciones de la Unidad Popular, sus problemas de conducción política, pero no podemos tampoco borrar la historia. Claro, aquí hubo una intervención norteamericana, sí. aquí hubo sectores que apoyaron el golpe. Entonces me parece que, si bien la historia se reescribe, hay cuestiones que hay que establecer como verdad. No podemos negar el Holocausto, no podemos negar el golpe de Estado, no podemos negar las violaciones a los derechos humanos, y son cosas que se han hecho en este país. Pero lo que intenta, a mi juicio, Patricio Fernández, es separar lo posible, o sea, lo viable de lo inviable. Lo viable que es que todos nos pongamos de acuerdo en que no puede haber nunca más violaciones a los derechos humanos, y en eso pareciera existir un consenso amplio. No va a poder de aquí a 2 meses Patricio Fernández, ni el que lo suceda, llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos para decir si el golpe se justificaba o no, o si estaban las condiciones o no. Me parece que por ahí va también la discusión, Emilia, ¿no? O sea, a mí me parece un poco preocupante cómo se tergiversa un poco lo que dice Patricio Fernández, pero también varios actores que me imagino Pierina se refiere cuando habla al sector de la derecha. O sea, yo creo, hace tiempo, hace años, creo que yo no escucho algún político de derecha que llamemos sensato justificar la violación a los derechos humanos. Creo que ahí hay un acuerdo transversal de que esto en ningún caso es justificable, ni aunque hayamos tenido un gobierno de la Unidad Popular que en su minuto se declaró por la Cámara de Diputados que no era democrático. Entonces, creo que seguir trayendo a colación ese argumento es querer tapar el sol con un dedo, porque eso es también negacionismo cuando la izquierda no quiere reflexionar sobre los 3 años de la UP y por qué esos 3 años llevaron a un golpe de Estado. ¿Eso significa que uno justifica el golpe de Estado? En ningún caso. En ningún caso, ni por todas las causas que puedan haber existido esos 3 años antes, uno puede justificar un golpe de Estado. Pero otra cosa muy distinta es decir que nada sucedió antes en esos 3 años, que no hubo, que no sembró este quiebre democrático. Y creo que no solamente para este caso un puntual de Patricio Fernández, sino que si es que queremos efectivamente mirar hacia el futuro y tener reparación y un consenso en cuanto a bases democráticas y límites que no se pueden cruzar, es súper importante que la izquierda no olvide y se sume a este proceso reflexivo de no solamente del 73 hacia adelante, sino que del 70 al 73 también. Y creo que ahí la izquierda ha estado muy al debe. Pierina. A ver, varias cosas. Yo creo que, primero, no se le puede llamar negacionismo a cualquier cosa. Creo que ha sido un problema que a Patricio Fernández se lo haya acusado de negacionista en base a esa entrevista. En esa entrevista no hay, digamos, elementos para poder calificarlo de negacionista. Lo que hubo ahí es una imprecisión que Álvaro la repite ahora en su pregunta. Y por eso, y porque hubo una imprecisión, el entrevistador, que es Manuel Antonio Garretón, tuvo que salir a precisar precisamente los dichos, y Patricio Fernández secunda esa precisión, que es separar el golpe de las violaciones a los derechos humanos. Y lo que está tratando de instalar una parte de la derecha es decir, todos condenamos los derechos humanos. Por Dios, es un mínimo civilizatorio demasiado mínimo para conformarnos con eso. Condenar las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién no va a condenar las torturas? Todos sabemos los métodos de tortura que se emplearon. Es muy básico estar en contra de eso. Lo que no hay acuerdo, y es muy preocupante, es el golpe de Estado. No se puede separar una cosa de la otra. ¿Y cómo no vamos a poder tener un consenso respecto a que un golpe de Estado no es la salida para una crisis política? Uruguay acaba de conmemorar 50 años también, con el espectro político completo condenando el golpe de Estado, y eso en Chile no se ha dado. Hace pocos días una diputada republicana está reivindicando la figura de Pinochet como un presidente. El candidato por el que toda la derecha se cuadró en segunda vuelta, todos los 11 de septiembre pone un tuit celebratorio del 11 de septiembre. Eso es negacionismo. No se le puede llamar negacionismo a que sectores de la izquierda no estén disponibles para revisar críticamente su pasado, y yo en eso concuerdo. Hay que mirar críticamente, y la propia izquierda lo ha hecho al tiro. Hay textos muy tempranos de Tomás Mulián, por ejemplo, de Manuel Antonio Garretón, cuando eran jovencitos, analizando con mucha dureza la Unidad Popular. Pero tenemos que ocupar con precisión los términos. Yo creo que el término negacionismo tiene una precisión histórica, conceptual, no se le puede llamar a cualquier cosa negacionismo. Entonces me parece que aquí hay un problema, ¿entiendes? Que no hay una condena transversal de todo el espectro político del golpe de Estado, y el día de hoy tenemos
representantes de la derecha, de la extrema derecha, reivindicando a Pinochet como estadista. Por Dios, en ese nivel tenemos la conversación. Sí, solo quiero decir que más allá de una imprecisión son las visiones que planteó Patricio Fernández, que me parece válida también respecto a un debate histórico en el que no nos hemos podido poner de acuerdo en 50 años, nada menos. Para finalizar, muy breve, les quiero preguntar, ¿en qué pie queda ahora? Porque tiene que nombrar a un coordinador, quedan 2 meses, todavía no sabemos cuál va a ser el relato. ¿En qué pie queda ahora el gobierno? Pues? Sí, de hecho, yo creo que le tengo la misma pregunta a Pierina, dada su respuesta, la primera respuesta que diste, con respecto a cuál sería entonces el perfil que está buscando el Partido Comunista y las organizaciones que defienden los derechos humanos, porque a mi parecer, lo que dijo Patricio Fernández, y tú misma lo dijiste, no es negacionista, es solamente una imprecisión que luego fue precisada, pero no es negacionista. Entonces, estamos hablando de un sector político súper importante en el espectro político, como es el Partido Comunista, en que al parecer tiene la primera y la última palabra y están buscando a alguien completamente a su pinta. Entonces, ahora, si tú me preguntas, no tengo idea cuál podría ser el perfil que le gustaría al Partido Comunista que pueda dialogar, como bien dice Pirina, con todos los otros actores políticos. Es el desafío. Si es que el Partido Comunista pone un personaje que es de su gusto, me imagino que será un personaje que difícilmente podrá dialogar con los otros sectores políticos que quieren sumarse a esta reflexión de los 50 años. Preguntame a Pirina, muy breve, ¿cómo se resuelve esto? Mira, primero me gustaría desenmarcar esto del Partido Comunista exclusivamente. Hubo casi 200 organizaciones que firmaron la carta pidiendo la renuncia de Fernández. Es imposible calificarlas como satélites del Partido Comunista, no es así. Y paralelamente, más de 130 académicos y intelectuales firmamos otra carta, no pedíamos la renuncia de Fernández, sino que una postura clara, ¿cierto?, en el relato del gobierno de condena al golpe de Estado, de recuperar la figura de Allende como un defensor hasta las últimas consecuencias de la democracia. No somos satélites del Partido Comunista, ¿ya? Y yo no sé si va a haber una persona que ocupe el cargo de Fernández. La verdad no está claro si ese cargo se va a disolver y va a ser una coordinación interministerial. Pero a mí lo que me parece más importante, y tomo lo que dijo Emilia al comienzo del programa, es el relato. ¿Cuál va a ser el relato, el tono? Y me parece que hay cosas importantes. Aquí tiene que haber anuncios en materia de verdad, de justicia, de reparación y sobre todo de garantías de no repetición. El estallido social, las violaciones a los derechos humanos que ya ocurrieron, son la prueba más importante de que las garantías de no repetición no están garantizadas. Pero los derechos humanos se volvieron a violar en este país. Hay que garantizar que la fuerza policial, que la fuerza militar no vuelva a estar disponible para violar a los derechos humanos de sus compatriotas. Y eso debiera ser parte del relato. Pero, y por lo mismo, si es que no queremos repetir algo así, nunca más en la historia de nuestro país, también es muy importante hacer una crítica y una reflexión de cuáles fueron las causas que nos llevaron a eso. Sí, pero una cosa es la violencia que se puede dar en el marco de protestas sociales y otra cosa es la violencia de Estado. Bien, y eso vamos a quedar atentos a cómo se resuelve y finalmente cómo el gobierno va a encarar la celebración de los 50 años. Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos estos días. Y Pierina Ferretti, te despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos todas estas semanas. Ha sido un placer esta semana y bueno, espero que nos veamos más temprano que tarde. Por supuesto, así va a ser. Muchas gracias por tu aporte aquí en Tele 13 Noche. Que estés muy bien. Gracias, buenas noches.